no pretendo ser injusto y no voy a generalizar, porque yo sé que hay muchos médicos que saben mucho de psiquiatría y lo orientan muy bien, pero me desespera, y esta semana me ha pasado varias veces con los problemas psicosomáticos, cuando un médico dice, no, eso no es nada, es de los nervios. Me desespera eso, porque indica una incomprensión a los problemas psíquicos importantes. Insisto que nadie se porque hay muchos médicos que toman esto muy bien y saben perfectamente, pero hay otros que cualquier cosa, no, esto no se preocupe, esto es de los nervios, no es nada, pero caramba. No te estreses, que en nutrición pasa igual. De investigar hay que pensar, y lo que vamos a decir ya lo pensaron los griegos muchísimo tiempo antes que nosotros. Es decir, que ante cualquier situación una cosa u otra puede ser buena. Por ejemplo, ante una situación estable, una situación de normalidad, lo bueno suele, que quiere decir saber cuál es el problema e ir a por él, que no quiere decir eso. Voy a parafrasear a un amigo de José Luis, que según José Luis es hermano de un poeta, ¿no? Vas a parafrasear entonces a Antonio. A don Antonio Machado, sí. Ya saben ustedes el hermano de don Manuel. Don Manuel, que decía que de cada 10 españoles 9 enviste y uno piensa, ¿no? Es una de las cosas que a veces solemos hacer, embestir. No se trata de eso. Afrontar un problema, coping quiere decir analizar cuál es el problema, pensar cuál es el problema y darle la mejor solución activa. Estos son las salidas activas. Ante cualquiera de los problemas que hablamos la semana pasada, uno puede decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer yo? Formas en las que puedo, salidas que le puedo dar a todo esto, formas en las que yo me puedo enfrentar. Eso es la salida activa. Hay otra salida que es la salida pasiva. La salida pasiva tiene dos formas fundamentales. Una es la huida, es decir, el no hacer nada contra eso, es decir, el dejarlo, bueno, ya se solucionará por su cuenta. Eso es una de las cosas que a veces se suele hacer con demasiada frecuencia, pero hay situaciones en las cuales es bueno hacerlo. Y ya, por ejemplo, decía San Agustín, pero San Agustín normalmente siempre copiaba mucho a los griegos, que decía, en tiempo de crisis no hagas mudanza. Lo sabéis, ¿no? Y, por ejemplo, Platón decía, la paciencia es el mejor arma en las batallas difíciles. Quiere decir que en situaciones inestables, en situaciones de cambios importantes, muchas veces la solución pasiva, la paciencia, puede ser una buena técnica. Es decir, cuando usted vea a usted que es una persona activa y le ponga de los nervios ver que alguien, su marido, su hijo, su vecino o su compañero de trabajo no hace nada ante una situación difícil, de cambio inestable, y usted que es un activo quiere decir, no, esto hay que solucionarlo. Bueno, pues a veces no, a veces la paciencia es una buena medida. Normalmente, cuando, repito, pues en situaciones de inestabilidad, de cambios, de crisis, a lo mejor es bueno sedimentar las cosas y tener una solución pasiva a la situación. Pero dentro de las situaciones pasivas hay otra, que esta la van a reconocerla ustedes con mucha frecuencia. Repito, una es la no hacer nada, la paciencia, esperar. Pero hay otra, que es la negación. Ante una situación de estrés, una situación que presenta problemas, como hablábamos el otro día, uno de los mecanismos del organismo es, no, yo no tengo ese problema, lo niega. Es decir, este problema no existe, lo desvían hacia otro y hacen fantasías. Incluso las fantasías son tan grandes como muchos de ustedes conocen casos, y vosotros seguro que también, cuando alguien ha tenido un problema. Por ejemplo, recuerden ustedes que hablamos la semana pasada que la más importante de las situaciones que causan estrés es la separación, por ejemplo, la muerte de alguien o la separación afectiva. Entonces se niega. Son estas parejas, por ejemplo, que a lo mejor el marido o la mujer se ha separado, se ha ido de casa por la situación que sea, y ellos lo niegan continuamente. Siempre están con la fantasía de que esto no sucede y que en algún momento dado va a volver. Yo recuerdo, por ejemplo, no hace mucho, una persona que el marido, pues por situaciones personales que no me había dado cuenta, se había ido de casa y ya se había casado con otra persona e incluso había tenido un hijo con esa persona. Bueno, pues esta paciente mía todavía vive la fantasía de que eso no es verdad, que todo eso no es más que una rabieta de él, y que en un momento dado probablemente ya se hacía la fantasía cuando él sea mayor. Y me decía en la consulta, y con las sienes plateadas, pues solo me faltó cantarle de que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra. Bueno, pues eso. Sí. Es decir, que eso seguro que ustedes saben mucho, que más de una vez lo han hecho. El paradigma histórico es Juana la Loca, ¿no? Por ejemplo, claro, el negar la evidencia, el negar la realidad es un mecanismo de huida.
Y eso en algún momento, pues yo creo que de una forma u otra lo hemos hecho todos, pero a veces se hace de una forma muy patológica. Uno se inventa una fantasía y, bueno, a mí yo recuerdo, por ejemplo, hace una semana, que preparando hace 2 semanas que he estado estudiando y leyendo todo lo que había sobre el estrés últimamente, pues cuando uno está preparando algo, pues le llama más la atención cuando un paciente te lo cuenta. Y yo recuerdo esta semana una paciente exactamente, que su marido se ha muerto hace unos meses, y dice, de vez en cuando todavía, aunque yo sé que es mentira, pero de vez en cuando empieza a pensar que no es verdad, que se ha muerto y que va a volver. Eso es una fantasía que seguro que muchos de los que les ha pasado una cosa de estas saben a lo que me estoy refiriendo. Incluso cuando dicen, no, con la razón me doy cuenta de que se ha muerto, pero de vez en cuando dice, ¿y si no es verdad? ¿Y si va a volver? Es decir, niegan el problema. Es un mecanismo de defensa para no afrontar el problema. Es decir, repito, hay 2 formas de afrontarlo, la activa y la pasiva. La pasiva, la paciencia, el no hacer nada, y luego la negación. Pero hay una tercera forma de enfrentarse a las situaciones que producen estrés, fundamentalmente yo diría que producen miedo, que es una que alguna vez ustedes también seguro que se han fijado, que es la búsqueda de apoyo social. Es decir, ese es el mecanismo por el cual, por ejemplo, usted se va al campo y entonces ve que todo el mundo está concentrado en el mismo sitio, y luego usted se va 300 metros más adelante y no hay nadie. Eso pasa, por ejemplo, también en las playas. ¿Se han fijado ustedes como mucha gente se amontona en los mismos sitios y 500 metros más allá no hay nadie? Y en los bares uno se encuentra con que un bar ha ocupado la calle, es decir, los clientes han ocupado la calle y al lado hay un bar que está vacío. Exactamente, parece que entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando algo da miedo, buscamos el apoyo social, es decir, buscamos el unirnos, que eso los animales lo hacen mucho. Yo creo que hablábamos hace un par de semanas, José Ramón y yo, de este tema también. Cuando algo da miedo, lo que hace es buscar el apoyo del grupo. Y creo que hablamos también de Edgar Allan Poe, de aquel relato suyo que era El hombre de la multitud, un hombre que simplemente se caracterizaba por buscar la compañía de las grandes multitudes. Pues es la tercera de las posibles salidas, que es la búsqueda del apoyo social. Esto es lo que normalmente se hace, y repito que puede ser tan buena una como otra en un momento dado. Lo importante es no pensar que el activo siempre tiene que solucionar todos los problemas inmediatamente, que es esta persona hiperactiva, ese ejecutivo, ese que le llamaban, bueno, personalidad tipo A, que parece que hay una cierta relación luego con los infartos, con problemas cardiovasculares, y que todo hay que solucionarlo ya, y las cosas tienen que estar para antes de ayer, continuamente, todo solucionando. O el pasivo, que dice, bueno, ya se solucionará. La filosofía fundamentalmente china, ¿no? Si algo tiene solución, se va a solucionar por sí solo, y si no, ¿para qué nos vamos a preocupar, no? Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, eso es árabe. E incluso, ese es otro, sí, pero incluso la búsqueda de apoyo social en ciertos momentos puede ser positiva. Cualquier situación puede ser positiva, eso es lo que quiero recalcar, y cuando alguno de ustedes tenga una tendencia a una de ellas, no piense que las otras son malas. Lo que sí es importante es no quedarse en una de ellas, y tan malo ser activo como ser pasivo, como estar siempre buscando el apoyo social. Y esto es muy importante, aquello que hablábamos, ¿te acuerdas, José Luis, del attachment, es decir, que el desapego y el apego en los niños, y cómo las madres, y digo las madres porque normalmente suelen ser las madres las que protegen a los niños hay que dejarles que poco a poco vayan enfrentándose a ello y no vayan buscando el apoyo social, que en este caso es la familia. Y son estos niños que siempre que tienen un problema acaban refugiándose en la familia, y que luego los ves que son adultos y que cada vez que tienen un problema tienen que llamar a mamá, a papá o a un hermano mayor para que les dé su apoyo y les solucione. Cualquiera de las tres es buena, y cualquiera de las tres es mala en función de las situaciones, y como siempre lo que no hay es que ser rígido y ser flexible. Y para terminar, ¿y de qué depende el que tengamos una u otra forma de actuar? Pues va a depender de 2 cosas. De la genética, es decir, va a depender de lo que llevamos en los genes, en la sangre, que va a ser heredado de nuestro padre o nuestra madre, y de los primeros acontecimientos vitales. Por eso siempre hemos hablado mucho de cómo las primeras experiencias en el niño puede marcarlo, de tal manera que hacer un niño, por ejemplo, pasivo, es decir, que era un niño angustioso, un niño nervioso, porque le protegemos mucho, porque le metemos muchos miedos, porque hay situaciones de miedo, de atemorizantes, puede hacerle un niño pasivo y que luego esté continuamente evitando todo. Eso va a depender fundamentalmente de eso. Contra la genética no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer contra las primeras experiencias infantiles, y es muy importante que a nuestros niños les hagamos enfrentarse poco a poco al mundo, como hablábamos, de estar con ellos, enseñarles a montar en bicicleta y que vayan ellos solos. Cuando se caen les consolamos.
digamos, pero que sigan montando ellos solos. Por último, bueno, todo esto son las formas, pero ¿esto qué tiene que ver con problemas psiquiátricos? Aunque ya saben, como les dije los últimos días, que los problemas de estrés no solo dan problemas psiquiátricos, sino dan mucho tipo de problemas. Bueno, pues parece que en general las conductas pasivas, las conductas evitativas, por sistema, tienen una cierta relación con la baja autoestima y una relación con personas que tienden a la depresión y con personas que introyectan, es decir, que meten hacia adentro la energía y tienen problemas de tipo psicosomático. Parece que la personalidad tipo A, la que está siempre enfrentándose a todo, la que se come el mundo, la que va siempre corriendo, tiene que ver con problemas cardiovasculares, y eso les recomendaría, aunque aquí ha habido una cierta... bueno, porque he traído yo el disco, pero recomendaría que de vez en cuando se pararan, por ejemplo, a oír un disco como este o a la 10ª sinfonía de Mahler, que José Luis nos ha amenazado a mí y a ustedes con ella, no porque no me guste. Lo que sí es cierto es que esta persona activa tiene que darse cuenta de que a veces sí hay que pararse y a veces se puede dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, y que cualquier tipo de relajación, hacer ejercicio, oír música, pasear, leer, el que a usted le dé la gana, es muy importante. Con esto más o menos voy a terminar el estrés, volviendo a recalcar una frase que dije al principio del estrés y que he dicho muchas veces. En medicina y en psiquiatría lo más frecuente es siempre lo más frecuente, y cuando usted tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o alguna enfermedad psicosomática, no ande buscando demasiado, a veces buscándole 3 pies al gato, porque lo más normal es que tenga usted alguno de estos tipos que no es problemas en su vida, sino problemas en cómo vive su vida. Los 3 pies